내 영혼아, Alma mía, sé sincera en devoción y compasiva en comunión. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님, Padre, que eres lleno del amor y la gracia, y nosotros éramos pecadores que no había manera en la cual nosotros podamos ser redimidos, pero tú enviaste a tu Hijo para hacer propiciación para nosotros y así podemos vivir y estar junto contigo. Y creemos que esto fue hecho con tu gran sacrificio y ayúdanos, Señor, a poder rendir ese culto en el cual vamos a entregar delante tuyo y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hagas tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. 날 위하여 십자가에 중한 고통 받으사 대신 주를
이 시간 주님의 보혈의 공로를 힘입어 En esta hora oremos todos juntos, dependiendo de la sangre de nuestro Dios. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos has amado. Padre Dios, gracias, Señor, porque has redimido, Señor, y has pagado el precio de los pecados que nosotros ya habíamos realizado. Padre Dios, ayuda, Señor, y ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Padre Dios, aunque hemos sido perdonados, Señor, todavía seguimos, Señor, en el pecado. Seguimos, Señor, tratando, Señor, de justificarnos o buscar esas excusas delante tuyo. Padre Dios, nosotros no somos nada delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a confesar, Señor, que sin ti no podemos vivir. Padre Dios, ayuda, Señor, y ten compasión de cada uno de nosotros, Señor, que aunque nosotros decimos una cosa, hacemos la otra. Padre Dios, que cada día, Señor, necesitamos, Señor, de ti, pero nosotros ignoramos esto y tratamos de vivir con nuestra propia fuerza. Señor, ten compasión de cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, a tener ese corazón sincero y contrito delante tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 위로와 평안 주시는 주님을 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 살아계신 하나님 아버지, Padre viviente, solamente te miramos a ti y allá, Señor, que todos nuestros miembros estén llenos de tu gracia, podamos venir delante tuyo y de entregarte a este culto y glorificarte. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser recibidos con tu amor, a tener un solo corazón contigo y ayuda, Señor, a poder tener encuentro en este culto. Padre Dios, en medio de toda dificultad a que se encuentra nuestra iglesia, has hecho que nosotros podamos estar firmes y te damos gracias por tu amor y tu gracia. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros vamos a estar despiertos y así poder orar por el obispo y así tener un solo corazón con él. Y ayuda, Señor, y al tener esa sincera devoción y comunión compasiva podamos amarnos unos a los otros y tener
tener ese corazón apto delante tuyo y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos seguir hacia adelante. Padre Dios, ayuda, Señor, para que toda esta dificultad de nuestra iglesia pueda llegar a un fin y ayuda, Señor, que así todas las cosas, Señor, puedan venir delante tuyo. Y te queremos pedir, Señor, para que todas las dificultades puedan llegar a una estabilidad y ayuda, Señor, para que nuestra iglesia pueda tener esa paz y así ser esa iglesia en la cual podamos realizar tu voluntad. Ayuda, Señor, al obispo y ayúdalo, Señor, en todo lo que necesita y ayuda, Señor, para que toda la obra que tú le has encomendado y la visión que le has dado puedas realizarse dentro de nuestra iglesia. Padre Dios, en esta hora que proclamará la palabra, esa palabra de vida y felicidad y renueva sus fuerzas y darle la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, para que esa palabra viva y eficaz al ser proclamada, ayuda, Señor, que todos nosotros en un solo corazón podamos recibir esa palabra como mandamiento, arrodillarnos delante de esa palabra y así tener esa fe que dé frutos. Padre Dios, tú quienes hemos enviado, Señor, y tu Hijo unigénito, y te damos gracias por ello y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내 주 되신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내 주 되신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해 주 사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해 주 사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리 주 사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해 주 사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리 그 사랑 위에 서리
하나님 아버지, Padre Dios, 하나님께 받은 큰 은혜에 te 감사. damos gracias por tu gran gracia y en esta hora hemos preparado nuestras ofrendas para poder entregar delante tuyo. Te queremos pedir por todas las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, para que ellos, Señor, puedan recibir tu bendición y solamente mirarte a ti, siendo parte de tu redención. Y ayuda, Señor, para que tu obra pueda manifestarse en ellos. También tenemos que pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos, sus familias, que han entregado pensando en tu iglesia, en la dificultad de tu iglesia, han dado primero, Señor, delante tuyo. Obra junto con ellos y ayuda, Señor, que sus familias y sus vidas también puedan ser restauradas. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos que han recibido tu guía, ayuda, Señor, para que sus caminos puedan estar llenos de tu bendición y así experimentar tu gracia. Y también queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo en esta hora. Bendícelo, Señor, a cada uno de ellos, no importa en qué lugar estén. Y ayuda, Señor, para que cada uno de ellos puedan tener tu bendición. Y ayuda, Señor, que solamente sea esa ofrenda que tú deseas y que pueda glorificar tu nombre. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de nuestro Dios. Que esa bendición esté ustedes en sus familias.
오늘 우리에게 주실 하나님의 말씀은 El título de la palabra del día de hoy es La manifestación de la justicia de Dios por medio de la cruz, Romanos 3, 25 y 26. Vamos a leer todos juntos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. En esta hora oremos todos juntos por el obispo para que tenga la salud y la inspiración de Dios y que todos nosotros también tengamos un corazón humilde al escuchar la palabra. Vamos a orar todos juntos. 이 시간에 교회를 향하신 성령의 음성을 전달하심을 감사합니다. 하나님께서 주시는 그 말씀을 또 감독님께서 대언하실 터인데 하나님께서 그 모든 시간 함께하여 주셨고 말씀을 증거하시는 감독님께 영감과 영력과 영권이 충만할 수 있도록 역사 인도하여 주옵소서. 오직 주의 말씀 앞에 붙잡힌 자로서 하나님께서 사용하시는 거룩한 역사 있도록 도와주시오며 증거되는 말씀이 하나도 땅에 떨어지지 아니하고 우리 모든 성락인들의 심령에 온전히 맺히는 아름다운 열매가 될 수 있도록 역사 인도하여 주옵소서. 말씀을 듣는 우리를 주께서 축복하여 주옵소서. 겸손하고 온유하며 부드러운 심령을 갖게 하여 주셔서 주의 말씀을 듣는 자를 되어지게 하여 주셨고 하나님의 말씀으로 거룩하게 구별하시며 그 말씀을 듣기에 부족함이 없는 우리 모두가 될 수 있도록 역사 인도하여 주십소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 거룩한 주일에 en este día santo deseamos a recibir tu palabra con todo fervor y da tu palabra a tu siervo y abre también tu corazón para que al proclamar tu palabra todos nuestros miembros puedan experimentar en ti y recibirte en sus corazones. Y haz que ese tiempo sea un tiempo precioso y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님께서 El hecho de que Jesucristo, 예수 그리스도께서 el hecho de que Jesucristo murió en la 십자가에서 cruz 죽으신 것은 바로 fue una proclamación con la que Dios se mostró a sí mismo 보이신 ante el mundo. 하나의 공표입니다. 예수께서 La muerte de Jesús en la cruz 바로 no fue solamente un acto en el que se cumplió la justicia del Dios Santo, sino que tiene además un significado igualmente importante, que es que por medio de ella Dios hizo que el mundo supiera con certeza quién era Él. 그리하여서 Por eso, 예수의 el hecho de que Jesús 그 달려서 죽으신 muriera colgado en la cruz 그 자체가 tiene un significado muy grande porque en sí mismo también es una revelación. 우리가 역사를 통하여 Y cuando miramos la historia, 보면은 우리는 아무런 vemos a muchas personas que pecan sin más 죄를 그냥 범하고 사는 사람 y siguen viviendo como si nada. 그리고 이 범죄 Y los que sufren el daño por esas personas quedan ahí tratados injustamente. 그대로 그 Y Dios no ha descargado de inmediato el castigo que estos pecados merecen y no ha derramado sobre el pecado del ser humano la ira del juicio, esa ira que ciertamente debe recaer. Y mientras tanto, Él ha prometido muchas veces que juzgará a este mundo. Sin embargo, los pecados que han sido cometidos hasta ese momento no han sido juzgados todavía, 그 죄들은 그냥 sino siguen ahí. 그렇다면 왜 의 Entonces,
¿por qué decimos que Dios es justo? ¿Por qué Él que es justo deja esos pecados sin castigar? Y Él incluso había prometido que iba a juzgar estas cosas, pero ¿por qué será que Él no gobierna de inmediato a los hombres con la ira del juicio y los deja pasar el pecado? Y ante esto la gente fácilmente pensaría, 자신이 말씀하신 것을 Dios no hace lo que dice, o sea, que no cumple. ¿Y qué es lo que insinúa esto? Él es un ser que no es sincero. También podemos, es lo mismo que decir, el Dios, pues del cristianismo, Dios que lo juzgaría, pero lo deja, no destruye el pecado, así que lo deja pasar. Entonces Él no es veraz. O también llegan a pensar, es la verdad, pues a Él no le importa el pecado y ignora esto y al final lo deja pasar y Él no es justo. Y así pensarán. 손쉬운 결론입니다. Y es una conclusión fácil. Y en el corazón de los incrédulos, este pensamiento se instala de una manera muy natural. 그 사고에 자리 잡습니다. 불신자의 세계에서는 Y en el mundo de los incrédulos esto es algo pues que se puede esperar. Pero incluso en la iglesia hay muchos que han sido influenciados por este tipo de pensamientos. Y incluso llegan a pensar, ¿será que pues por qué será que él deja intactamente pues el pecado? O incluso llegan a pensar de que por qué Dios pues deja intactamente pues el pecado y así pues la verdad es que a Dios no le importa pues el pecado. 죄인을 막 용서한다니까. Y como en el Evangelio, pues cristiano dice que perdona pues al pecador, entonces, y llegan a personas que mezclan esto con el perdón y en su mente terminan creyendo que el pecador no se le le es permitido sin ningún pues límite. Y aunque tienen esas dudas dentro de sus pensamientos, muchos cristianos van debilitando poco a poco su confianza en la posibilidad del juicio de Dios 그럼 믿고자 하는 마음이 y en lo que Él ha declarado. 자꾸 좀 약해져 가고 Llegan a debilitar esa confianza y entonces en su propia vida incluso muchas veces empiezan a comportarse según su codicia y en sus deseos. 심지어 이런 생각은 Y este pensamiento llega incluso 존재에 대한 a producir pues ese cierto desprecio hacia la existencia de Dios, incluso llega a tomar el pecado como algo sin importancia. 그러므로 자기 정욕적 Y al dejar pues sueltos esos deseos y la codicia, 그런 것에 따라 교회를 los conduce a orar según estas cosas, llegando hasta el punto de destruir o incluso a traer dificultad en la iglesia, algo que nosotros mismos hemos experimentado. Y así hemos podido ver cómo las personas avanzan cada vez más hacia el mal. Entonces, parece que a Dios no le importa el pecado del hombre y este pensamiento no es correcto. 바로 이런 생각들은 Y este tipo de ideas 계획을 surgen porque no miran pues el plan de Dios en su panorama completo, sino que solamente juzgan todas las cosas en ese marco que es las cosas que pueden ver delante de sus ojos. Y esto no es así, sino que el plan de Dios jamás cambia. 예수께서 골고다 십자가에 Y el sacrificio de la propiciación que Jesús cumplió en la cruz en Golgota fue una obra en lo que llevó pues a cabo, en lo cual llevó a cabo ese gran plan grandioso mediante una sabiduría inmensa y un sacrificio tan grande que el ser humano difícilmente puede comprender. 동시에 Y al mismo tiempo, 십자가의 사역은 la obra de la cruz del Calvario fue también el momento en el cual Él manifiesta al mundo su santa justicia. Por eso, en la cruz del Calvario podemos observar este acontecimiento, o sea, de lo que ocurrió en la cruz desde dos aspectos diferentes. 이 세상에
예수 그리스도께서 십자가 Y lo que Jesucristo hizo por medio de la cruz y lo que Dios hizo por medio de Cristo, o sea, aquello que Él hizo y esa obra difícil que Él cumplió y luego al final pues lo hizo, 온 우주가 esto fue un acontecimiento enorme en el cual todo el universo pues fijó su mirada y quizás es el acontecimiento más importante en toda la eternidad. Y al mismo tiempo 하나님이 누구신지를 fue un acontecimiento que dio a conocer quién es Dios y por medio de esto Dios se reveló públicamente a sí mismo. 새 것을 만들어 Y no creó algo nuevo, sino que mostró su propia justicia. En otras palabras, mostró quién era Él, o sea, quién es Él. 드러내 보이셨습니다. 그가 드러내 보신 것을 Y al ver lo que Él nos ha mostrado, es la justicia. 자, 하나님께서 Ahora, 그 죄가 많은 Dios pues no castiga pues todos los pecados que hay en el mundo y el mundo sigue en su curso. 그것은 왜 그러실까? Pero entonces, ¿por qué será esto? 인내하시며 Porque Él tiene paciencia y soporta por un largo tiempo. Y si vemos el versículo que hemos visto, que hemos leído y habíamos visto la semana pasada, la primera parte en la cual que dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la sangre, por medio de la fe en su sangre, 그 자기 죄를 y dice que lo puso como sacrificio para que por la fe recibamos el perdón de nuestros pecados. Y lo dice que para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice que Dios fue paciente. Cuando hubo ese pecado, Él no respondió de inmediato con un castigo, sino que lo dejó pasar. Es decir, 적어도 그가 당장 o sea, aquello que Él podía haber hecho ahora mismo, no lo hizo, sino que Él lo retiene. Y esa palabra paciencia era algo que habíamos compartido nosotros anteriormente en los capítulos anteriores de Romanos, cuando hablaba sobre la tolerancia, la paciencia y la longanimidad de Dios. Y dice que con paciencia pasó por alto el pecado, pasa por alto el pecado. 다루지 않고 그냥 Y no lo trata de inmediato, sino que lo deja pasar 당장 지금은 못 y lo deja pasar por ahora. En ese momento hace como si no lo hubiera visto y lo deja pasar. Y Dios pues tendría que castigar inmediatamente a los pecadores, pero no lo hace inmediatamente, sino que lo deja pasar. Y esto es el mismo hecho que hace conocer lo que está anunciando el versículo de hoy. Pero entonces, ¿por qué será que Dios hizo esto? Y si vemos esta palabra en Salmos, da una respuesta directa a esta pregunta. 중요한 사실을 이 Y este Salmos dice algo muy importante y clama por la injusticia de los muchos malvados que viven en este mundo sin ninguna sanción e incluso que algunos de ellos viven bien y prosperan. 그 억울함을 호소하고 있습니다. Y mientras Dios los deja así, pero entonces se expresa muy bien la frustración de por qué Dios deja a esos malvados mientras que los inocentes y los buenos, 그냥 희생을 하도록 o sea, mucho más justos que estos malvados, son dejados para que sufran de una manera, pues, 왜 absurda. 인들은 그냥 두는지에 대한 답답함을 잘 표현하고 있는 것 같습니다. 하나님이 왜 Y entonces, ¿por qué los deja Dios? Y si vemos en esta palabra en Salmo 78, dice, Él, misericordioso, perdona la maldad y no los destruía y apartó muchas veces su ira 그의 모든 y no despertó todo su enojo. 자, 하나님께서 O sea, Dios iba a herir a esos pecadores, pero Él se contuvo su ira, o sea, su enojo, 쏟지 않으시니 y no lo derramó. Y dice que, y así muchas veces, Él no derramó su ira 또 죄악에
y no los destruyó. Pero el pecado y la maldad ciertamente tienen que ser destruidos. ¿Pero por qué no lo hizo? Y como pues Dios ve con claridad y lo anuncia con claridad, dice, se acordó de que eran carne, sopló, pues soplo que va y no vuelve. O sea, es decir, que una vez que sopla el viento, entonces tienen que, o sea, caen. O sea, cuando viene la muerte, ellos, pues una vez que viene la muerte, rápidamente, pues tienen, pues fácilmente mueren. Y una vez que son levantados, una vez que mueren, ya no se pueden restaurar. 정말 너무 빈약한 O sea, son seres que son débiles, frágiles y que son pequeños, que no tienen nada, que son ignorantes, 너무 왜소하고 que no tienen absolutamente nada. 저들은 망가지면 Y una vez arruinados, que eran arruinados por toda la eternidad. 바로 육체뿐인 인간 Y entonces, el ser humano que son simplemente carne, que una vez que fracasan ya no pueden ser restaurados. Y esto nos muestra la intención de Dios que tiene compasión, misericordia de ellos. 바로 이러한 E incluso sobre este mismo asunto, pues en este mismo tema podemos ver otro punto importante y son a través de las palabras del apóstol Pablo. 아덴에 가서 Y Pablo fue a Atenea, 그 Atenas, al Areópago, donde se reúnen los filósofos a discutir, y ahí delante de ellos pues expuso su pensamiento y conversó con personas que tenían las famosas formas de pensar de la historia de la filosofía, como los epicureos o los estoicos, 그 생각을 갖고 있는 사람들과 말을 나눴을 y compartió el pensamiento con ellos. Y ahí dijo esto: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, pero entonces ignorancia de qué? Justamente de esto, de la obra de Dios, la obra de la cruz. Y dice, en el pasado, lo que se llamaba antes, Dios lo pasó por alto. O sea, que Dios lo pasó por alto, pues Él sufriendo, o sea, teniendo esto en mente. Pero entonces dice, y no se desapareció por completo, sino que lo soportó y lo pasó por alto. Y dice, pero ahora, ¿cuándo es ahora? Desde la muerte de Jesucristo en la cruz. Y dice, ahora, dando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y entonces exige que se arrepintieran. Y dice, ha pues establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Y quién es este varón? Estamos hablando de Jesucristo. Es decir, que Jesús es el que juzgará, 심판하시게 한다. que juzgará a través de Jesús. Y al levantar a Jesús de entre los muertos, 그가 그 dio a todos la prueba para creer que Él que llevará a cabo ese juicio. 거를 주셨다. 그가 다시 Y el hecho de que haya resucitado es la prueba de que ciertamente hará el juicio. 죄와 Y aquí está sugiriendo de que Dios no ignora simplemente el pecado y la maldad, sino que ha dado la oportunidad al mundo para que se arrepienta. 바로 그 암시가 들어 있습니다. Esto es lo que está sugiriendo esta palabra. 물론 그렇다고 해서 Y por supuesto, esto no significa que Dios sea alguien que perdona a todos sin castigar 하나님 분이라든가 y que anula el pecado. 죄를 막 취소시키는 이런 Y esto, la verdad, es algo que no debemos entender esto de esta manera. Y la verdad, esto no es aceptable. Todo será perdonado. Ay, qué raro es esto. Entonces, como todo lo perdona, entonces el fin, entonces el pecado ha sido cancelado, borrado. No es así, sino que el pecado jamás se cancela. El pecado no se cancela nunca, por toda la eternidad. Si se cancela, Dios dejaría de ser justo. ¿Saben qué es la justicia? Es justice. Decir que cancela equivaldría a decir que Dios es injusto, alguien que actúa con ilegalidad. 말하는 것과 다르지 않습니다.
Y en la primera parte del versículo 25, y habíamos visto de la palabra de la proposición, y así hemos conocido la voluntad de Dios y pudimos entender que Dios es el Dios de la justicia, alguien que sin falta debe castigar el pecado con el castigo correspondiente. Y así es algo que nosotros todos habíamos entendido y eso es lo que esperábamos, e incluso tiene plena autoridad para hacerlo. Sin embargo, hasta ahora ha pasado por alto el pecado del hombre. Sin embargo, y hasta ahora ha pasado por el alto pues del pecado, pero será que pues este versículo nos está diciendo que es algo posible. ¿Será que él pasado por algo? Claro que no, sino que él todo esto no es que él lo haya anulado, sino que él es aquel que ha sido paciente y ha aguantado el sufrimiento de esto para poder para poder perdonar. Pero entonces, ¿por qué será que pasó por alto esto? ¿Por qué será que ha soportado esto? La respuesta es que Él ha venido esperando ese momento, teniendo como base la obra de la redención que Jesucristo iba a cumplir. Y si lo decimos de otra manera y si explicamos esto un poco más, el tiempo antes de la venida de Jesús en esta tierra, antes de que muriera en la cruz, era el tiempo en el que Dios tomaba como base el sacrificio de su Hijo, que vendría en carne. O sea que Él realizó esto, pues dando esa promesa, teniendo esa prenda, y puso esa prenda en la vida de su Hijo, la felicidad de su Hijo y los derechos de su Hijo, y dejó esa promesa de que en adelante aquellos que creen les dará la justicia y la vida. Y así esperó el día en que sacrificaría a su Hijo, el día en cual cumpliría la redención para la humanidad. Y de esta manera, durante todo ese tiempo, llamó al arrepentimiento a todos los hombres del mundo. Y dice, cuando lleguen ese día, aunque su cuerpo entre en la tierra, cuando ustedes serán salvos. Y aunque ya hayan vuelto a la tierra, cuando sean como ese viento que haya pasado, ustedes serán rescatados. Pero después de que Jesús vino y murió en la cruz, Dios todavía sigue esperando. Pero entonces, pero Jesús, si ya murió en la cruz y realizó toda la obra, entonces ¿por qué será que espera? Pero ahora sí está desarrollando el tiempo en el cual Dios da la oportunidad para que el efecto del mérito de la redención de Jesús sea llevada a las personas que se arrepientan. Y es el tiempo para que las personas se arrepientan y ese efecto venga a las personas. Y antes de que Jesús murió en la cruz, Dios está esperando su arrepentimiento. Y después de que Jesús derramó su sangre, también está esperando el arrepentimiento. Y a los ojos de los hombres, pareciera como que simplemente Dios hubiera pasado esto. Parece como si Dios era injusto, que no tuviera sentido de la justicia. Parece que se puede pecar cuando uno quiere, que quien vivió con todo esfuerzo y honestamente y en la bondad, solo termina perdiendo. Y aunque la persona que lleva a todo el mundo a la maldad y Dios no tiene interés en ellos, y aunque esa persona peque, no tiene ninguna importancia, pareciera que Dios fuera así. Pero la razón por la cual Dios no actuó de esa manera es precisamente por esta obra, hacer que su Hijo viniera como hombre, subiera en el monte de Golgota, derramara la sangre y dejar que derramara todo lo que tiene. Y esto fue para dar a la humanidad el regalo más grande que Él ha tenido. Y es el regalo más grande que le puede conceder y es darse a conocer a sí mismo. ¿Quién es Él?
y que Dios haya pasado por alto el pecado, si lo vemos desde nuestra perspectiva, desde el lado del ser humano, es una bendición enorme. Somos personas bendecidas. Y en ese sentido, incluso las personas que están fuera de la iglesia, los incrédulos, son personas bendecidas. ¿Por qué? Porque todavía tienen la oportunidad de arrepentirse. Aún no ha terminado, no se ha acabado hasta que se acabe. Es una bendición. ¿Por qué? Porque tiene la oportunidad de lavar su pecado. Si alguien que pasa en la calle le pregunta, ¿usted quién es? Digamos una persona que es incrédula, pues dirá, soy alguien que todavía tiene la oportunidad de lavar sus pues pecados y aún estoy pensando y pasará. Pero obviamente no dirán así. Pero entonces si vemos en esta palabra, y dice en Salmos, bienaventurado aquel cuya transgresión, o sea, aquel que ha pecado, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y nosotros, queridos hermanos, ya ha llegado esa bendición a nosotros, pero los que están fuera de la iglesia todavía tienen esta bendición disponible. Y Dios precisamente dice que en ese tiempo, y dice en ese tiempo, entonces, ¿qué tiempo es ese tiempo? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando dice ese tiempo, y muchas veces no se refiere al tiempo del mundo, sino al tiempo de Dios. Al tiempo de Dios en ese sentido escatológico. Y para nosotros pasado hoy y luego viene mañana y luego así mañana vuelve y va pasado mañana. Pero ese tiempo es que se repite, pero no está hablando de este tiempo, sino estamos hablando del tiempo de Dios. Y ese tiempo no siempre es igual, es ese tiempo determinado, en ese periodo y en ese acontecimiento determinado. Y todo pues se aplica conforme al tiempo de Dios y se irá haciendo exactamente como Dios lo ha planeado. Entonces, cuando acá hablan de ese tiempo, ¿qué tiempo es este? Es el tiempo en el cual Jesús murió en la cruz. El tiempo en el cual Jesús murió en la cruz. Desde el tiempo de Dios, desde esa perspectiva escatológica, dentro del tiempo de la humanidad, ese tiempo de que Jesús murió en la cruz y dice que en ese tiempo manifestó su justicia. O sea, hubo esa revelación, hubo una revelación inmensa de Dios. ¿Cuándo? En el momento en que murió en la cruz. Ese es el tiempo en el cual Él manifiesta. Por eso, para manifestar. Igual como habíamos visto en la expresión en la semana pasada cuando se lo puso como proposición, dice que lo puso. Entonces es una expresión que dice que lo hizo a ver a todo el mundo, o sea, públicamente, que Dios por medio de Jesucristo, por medio del derramamiento de su sangre, cumple su justicia, o sea, cumple la justicia y a la vez proclama este hecho al mundo entero, a todas las generaciones que vendrán. Y ahora, ¿qué es lo que proclama? Quiere proclamar su propia justicia. Quiere mostrar quién es Él. Y dice que al tomar como base el derramamiento de la sangre de su Hijo, que no tiene pecado, y así pasa por alto el pecado de los hombres que creen en el poder de esa sangre. Y esto es lo que quiere manifestar, que pasa por alto el pecado de los que creen en el poder de su sangre. Por eso, lo que Dios manifiesta en sí mismo son dos cosas, que Él es justo, y aquí dice ser justo, o sea, muestra de que Él es Dios justo. O sea, que Dios es justo. Sobre eso, o sea, está hablando de la justicia de Él. Y en su segundo lugar, muestra que, el carácter de su justicia.
Y se lo explico nuevamente. Dios, por medio del mérito de la cruz, por medio de la obra de la cruz de Jesús, manifiesta la justicia de Dios. O sea, punto. Manifiesta la justicia de Dios. Dice, ¿en serio? Si me puedes explicar un poco más en detalle, entonces lo explicaré un poco más en detalle. Tiene dos lados, dos aspectos. Y Dios manifestó la justicia en dos sentidos, que Él es justo y además justifica al que cree en Jesús. Son dos cosas y lo explicaré más adelante, o sea, más en profundo. Pero acá me gustaría decirles algo para que no se confundan. Y cuando nosotros pensamos en la justicia de Dios, es fácil que pensemos en algo abstracto, algo ambiguo, incluso algo rígido y algo difícil. E incluso podemos pensar en esa justicia como algo que nosotros tenemos que buscar o obtener, algo místico. Pero esto es un malentendido que hemos tenido por un largo tiempo en la fe cristiana. La justicia es algo que es muy claro y fácil de entender. Es algo fácil y claro de entender. La verdad es que cuando nosotros pensamos y escuchamos sobre la justicia de Dios, debemos pensar en el carácter de Dios. ¿De quién es Dios? O sea, de que Dios es aquel que es justo, bondadoso y misericordioso. Al decir y a nosotros al escuchar la palabra, o sea, de que Dios es justo, debemos pensar en lo hermoso que es esto. Debemos pensar, o sea, debemos sentir cuando escuchamos la justicia de Dios, no pensar como algo difícil o algo de temor, sino que es todo lo contrario. Debemos pensar en lo hermoso que es y debemos sentirnos alegres y llenos de gozo. La verdad es que la justicia de Dios debemos sentir, al escuchar la justicia de Dios, debemos sentir alivio y no algo como si fuera complicado, abstracto o algo a obtener. Y esta es la clase de justicia en la cual nosotros estamos hablando. Esta es la justicia que estamos hablando. Entonces, ¿qué es esta justicia? Es ser justo. En general, esta justicia es algo cuyo su carácter, en el cual cualquiera puede captar, conocer, reconocer con una pequeña explicación. Y también nuestro corazón puede sentir qué es la justicia, porque el cielo nos ha otorgado una capacidad para poder percibirlo. La justicia de Dios expresa su carácter más representativo. Y es decir, dice que Dios es alguien sumamente justo. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? Y aunque nosotros no vamos a poder explicar esto como un diccionario, podemos decir esto: la justicia de Dios es esto. Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es honesto, Dios es veraz, Dios no engaña, Dios es quien se sacrifica, Dios perdona. Y a la vez, Dios es quien aborrece muchísimo el pecado, quien se opone a eso por completo, pero Dios es santo y Dios es recto. Y aquí creo que he explicado por completo qué es la justicia de Dios. Esto es la justicia de Dios. Y el acontecimiento de la cruz proclama la justicia de Dios, ese carácter de Dios, su verdadero ser, quién es Él en verdad. ¿Y de qué manera hace esto? Por medio de lo que ocurrió en la cruz, por medio del acontecimiento de la cruz. En la cruz, sin pecado, murió en lugar de todos los pecadores, y al recibir el mismo juicio que el pecador debería recibir, satisfació lo que la justicia exigía, su requisito. Él mismo lo hizo. Y así, la justicia de Dios no se derrumbó, sino que quedó establecida
y demostrada con claridad. La justicia de Dios no es como esa supuesta justicia que podemos encontrar en el mundo que se derrumba, sino estamos hablando sobre que la fidelidad de Dios ha sido asegurada por completo. Aleluya. Esto no significa que el pecado del hombre quede exento y a nadie se le ha eliminado el pecado. El pecado no se cancela, sino que se ha pagado el precio de ese pecado. El castigo fue cumplida. El hecho de que el Hijo de Dios Jesucristo haya muerto en la cruz, esa obra de la expiación, que Él murió en cambio de nosotros, completó por completo la justicia de Dios. Y así esta justicia quedó manifestada ampliamente en el mundo. ¿Y cómo hizo esto? Por medio de la obra de la cruz de Jesús. Y así reveló a Dios, reveló que Dios es justo. Por lo tanto, ¿qué es la justicia de Dios? Y si lo decimos en una palabra, dicho en términos del mundo, ese corazón que ama la justicia, que se responsabiliza por ella, y es ese espíritu de sacrificio. Y además de completar y establecer la justicia de Dios manifestada por medio de la cruz, se ve también en este segundo lado, que por medio del acontecimiento de la cruz, Dios abrió el camino para que el que cree en Jesús sea justificado. La cruz aseguró la verdad de que cree en Jesús pueda ser justificado. Y este es el segundo lado, o sea, el segundo aspecto de la justicia de Dios. Entonces, ¿dónde podemos ver esa justicia? En el hecho de que el que cree en Jesús es justificado. Y detrás de esto, si miramos más a fondo, podemos encontrar algo más concreto. Y es esto, que la justicia de Dios está en su misericordia. La justicia de Dios está en que concede la gracia. Y el acontecimiento de la cruz es el acto de Dios de otorgar la justificación al que cree en Jesús. Pero también fue un acontecimiento en el que Dios concede su misericordia y su gracia. Y precisamente este es un lado importante de la justicia de Dios. Y se les vuelvo a decir, así anunció al mundo, el hombre puede ser declarado justo. Cualquier pecador puede ser declarado justo. Y esto lo puede obtener por medio de la fe en Jesús. Y dice, si crees en Jesús, puedes ser declarado justo. Y al manifestar esto, presentó su justicia al mundo. ¿Y qué significa esto? Que Dios manifestó que Él es un Dios misericordioso. Y el haber dado esta gracia de la salvación por creer en Jesús, esta verdad, esta oportunidad de la salvación, mostró el verdadero lado misericordioso de Dios. Y estas dos verdades de que Dios es justo y que Dios concede misericordia por medio de Cristo. Y eso lo mostró por medio de la cruz. Y esto es una revelación verdaderamente asombrosa. No solo la ley de Moisés es revelación, sino que Dios hizo una revelación asombrosa por medio de la encarnación, por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo, por medio de la vida de Jesús. Nos hizo conocer quién
es Él. Él nos se introdujo a sí mismo, se presentó a sí mismo, se abrió y se mostró a sí mismo. En ese tiempo, ¿qué recibió el mundo por parte de Dios? Recibe su justicia. Y después de enviar a Jesús al mundo y de cumplir por medio de Él toda pues, su vida, el plan de Dios, y luego de completar este llamado, y cuál es la revelación de que Dios dio al mundo por medio de esa obra, por medio de la obra de Jesús, lo hizo precisamente por medio de la justicia de Dios. Y Dios, al poner a su Hijo unigénito Jesús como propiciación y hacerlo morir, manifiesta su justicia, manifestó que Él es justo y manifestó su obra que concede a los pecadores la fe en Jesús para que cualquiera pueda ser justificado. Esa obra, ese trato cálido, ese trato bondadoso y su trato misericordioso. Esto es lo que manifestó. Y si vemos hasta ahora, y esto lo que hemos venido luchando era esto. ¿Por qué será que Dios salva a los pecadores en lugar de castigarlos? Para salvar a los pecadores no se puede hacer sin quebrantar la justicia. Yo soy pecador, entonces, y decir a esa persona, tú eres aquel que no tiene pecado. Esto no se puede hacer sin quebrantar la justicia, sin introducir la injusticia, sin quebrantar la honestidad, la verdad y lo verdadero. Y esa es la dificultad, ese es el dilema. Pero Dios cumplió esas dos cosas. Él castigó el pecado y a la vez abrió el camino para que los pecadores puedan ser salvos. Por lo tanto, Dios manifestó su justicia en dos sentidos. Primero, Él es quien mantiene la justicia. ¿Y qué es esa justicia? En el mundo hay muchas justicias y todas son diferentes. Pero entonces todos los conceptos son diferentes, pero no estamos hablando de esto, no es aquí ni lo otro. Es una justicia perfecta que no puede quebrantarse nunca. Esa justicia absoluta, esa es la justicia de Dios. Aquello que cualquier generación, para cualquiera, que el cielo y la tierra, la verdad, no puede moverse. Esa justicia verdadera, el centro de todo, en el cual es 100% verdadero, en el cual es recto y justo, y lo que forma su núcleo, y esa es la justicia de Dios. Y esa justicia fue mantenida. Y cualquiera puede confiar en la justicia de Dios. Nadie queda engañado por la justicia de Dios. Toda justicia que ofrece este mundo engaña, pero esta justicia jamás engaña. Y incluso esta justicia, aunque lleva consigo que por pecador que sea el hombre, Dios tiene compasión de él y lo justifica. Y Dios no es justo y no termina con esto, sino que Dios manifiesta a sí mismo su misericordia, su gracia. Y por medio de la cruz, y en la cruz realiza esto. Y a partir de ese momento, Él manifestó su justicia. Cuando puso a su Hijo sin pecado como propiciación en la cruz. Y por causa de esto, lo está anunciando al mundo entero y a todas las naciones y hasta el día de hoy, ampliamente. ¿Y qué es lo que está diciendo? Dios es así de justo. ¡Aleluya! Y incluso el autor de Salmos escribió esto, y era antes de la venida de Jesús, y pues cuán grande fue la inspiración que tuvo el autor de Salmos, pero de una manera asombrosa fue conmovido por el Espíritu Santo y escribió de esta manera. Dice, la misericordia, cuando hablamos de la misericordia, estamos hablando de la compasión, de la clemencia, que la misericordia y la verdad se encontraron. Y acá misericordia es la compasión y la verdad está hablando de la justicia de Dios. Y dice la justicia y la paz. Acá justicia es la justicia en sí de Dios, lo justo, lo recto, la rectitud. Y también puede ser esa justicia recta. Y dice que esa rectitud y la paz se besaron. Fue un misterio asombroso. Y cuando miramos toda la situación, podemos explicarlo así, que lo que está ocurriendo en este mundo
No es que el hombre venga pues delante de Dios a resolver esto y acercarse a Dios. O sea, este no era lo que Dios tenía en mente. Y si vemos en la perspectiva de Dios, el asunto en el cual Él estaba pensando no era, ay, ¿cómo puede ser que el hombre puede vencer el pecado y así acercarse a Dios? O sea, no era esto. Ese no era el problema en el cual Dios tenía en mente, sino que era esto. ¿Cómo puedo yo, sin levantar el juicio, descender hacia el hombre y ayudarlos? ¿Cómo puedo yo bajar y salvarlos a ellos? Era esto. Pero entonces el camino para que el hombre pueda ser salvo no era que ellos se acercaran a Dios, sino que era todo lo contrario, sino que todo lo que Dios estaba pues preocupándose y estaba teniendo la preocupación y el pensamiento es que Él tuvo toda esa carga en sus manos, en sus propios hombros y cargó Él mismo esa preocupación. Y no era como ustedes suban de abajo, sino era la preocupación de cómo iba a bajar Él y salvarlos. Y no era de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Dios es justo y Él es perfecto. Y ni nosotros tenemos incluso esa alabanza que dice Señor perfecto. Y a veces me pregunto si nuestros hermanos pues sienten esto, si lo perciben, y creo que ahora mismo lo harán. Y Él es perfecto. Y eso significa que es perfecto en su persona, perfecto en su carácter. Y Él es veraz. Y como alguien que es justo, Él es perfecto. Y Él manifiesta su justicia y también su misericordia. Y en estos dos sentidos, así manifiesta la justicia de Dios. Pero entonces, ¿cómo será que Él cómo pudo cumplir esto? ¿Cómo pudo lograr que su justicia pueda así recibir a todos los pecadores? Y esto lo hizo cuando Él, pues, cargando a su Hijo el pecado de todos los hombres, esos sucios y pecadores, y así pudiera recibir el castigo de ellos. Y si vemos a lo largo de la historia de la humanidad, Dios no ha derramado la ira del juicio que el pecado debía merecer. Pero Él dijo, los juzgaré, pero Él pasó por esto, los dejó pasar. Pero la gente no lo creyó y pensó que Dios no era veraz, que rompió su promesa, que quizás no habría un juicio real en ese día, de que el pecado no tiene ningún problema si pecan, que pues por cuestión de esto, la verdad, eso no tiene ningún sentido en ellos. Y pensó de que todo esto, la verdad, pues de que no importa si los cristianos son fieles, honestos, y los que creen que pecando se obtiene más provecho y pues prosperidad, no reciben ni una sola de los beneficios de la gracia de Dios, sino que cae de la mano de Dios. Y todo lo que se ha hecho, pues incitar a la gente para arrastrarlos al mal, a los miembros del cuerpo del Señor y hacerlos pecar, todo esto nada se borrará. Y esas personas deberán haber arrepentido enormemente delante del Señor, rasgando sus ropas y también arrancando su pelo. Queridos hermanos, en el pasado, cuando no sabíamos, cuando éramos incrédulos o cuando en el pasado nosotros pues hubiéramos pensado de que Dios pasó por alto esto, pero dice, pero ahora todo esto lo hace para que nos arrepentamos y todos debemos arrepentirnos. Aleluya. Y ahora si leemos todos juntos esta palabra que ya nos resulta familiar y dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, de la paciencia y la longanimidad, ignorando de su benignidad, te guía al arrepentimiento. Así dice.
Queridos hermanos, espero que puedan confiar en la justicia de Dios. Espero que ustedes puedan depender completamente en que Dios es justo. Espero que puedan confiar en la justicia de Dios. Confíen en la gracia de Dios. Y sea que ustedes, los que creen en nuestro Dios y crean que ustedes no serán abandonados, que los guardará por toda la eternidad, y ustedes serán felices y por la vida que viene de Él. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que durante toda su vida ustedes puedan glorificarlo a Él y reciban esa gracia y puedan aplicar esto en sus vidas y proclamar de que Él es justo. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en esta hora. Cuando oremos, confesemos: Dios, te damos gracias porque te has manifestado a mí, y te damos gracias porque te has manifestado a todo el mundo, que tú eres justo, que tú, la verdad, y has manifestado tu justicia. Y sabemos que tu justicia ha sido cumplida a través de tu Hijo, incluso a nosotros al tener nuestro pecado. Y haz que tú nos has dado la salvación a través de tu Hijo. Y esto es la evidencia que tú eres justo, de que tú eres completamente misericordioso. Señor, viviremos en tu gloria y medio de ti. Oremos todos juntos. 하나님께서 그게 우리를 인도하셔서 우리의 부족함을 용서해 주시옵시고, 정말 우리의 미련한 것들을 더 있지만은 영감이 없고 진리에 부족하여 그렇게 하였사오나, 이제는 정말 참으로 진리로 무장하고 새롭게 우리를 변화시켜 가길 원합니다. 하나님의 역사에 좀 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 들은 말씀대로 conforme a tu palabra del día de hoy, 정말 todos nosotros, 우리 주 예수의 ya por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien tú has entregado como propiciación, has manifestado tu justicia, y ayúdanos, Señor, recordar bien tu justicia y el hecho de que tú nos has hecho justos, y 또 우리에게 구원의 a no recordar que a través de cumplir tu justicia nos has dado el camino de la salvación. Y así nosotros, haz que nosotros no olvidemos de que tú has manifestado esa verdad absoluta en el cual has manifestado tu justicia. Y esta revelación con la que te has manifestado es el fundamento de nuestra salvación, y en el cual nos permite glorificarte. Y ayuda, Señor, a nunca olvidar esto, sino que ayuda, Señor, a alabarte a ti, alabar tu justicia y testificar esto hasta el último día de nuestras vidas. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 사랑하는 여러분, Queridos hermanos, ustedes y yo estamos bajo la sombra de Dios, y como la ala de los querubines que cubren el arca del pacto en el lugar santísimo, todos nosotros estamos bajo de nuestro Señor, y si salimos de esto, entonces será algo terrible. Y mientras estemos en esta tierra, el Señor será testigo de que estamos sin pecado, y Él mismo será el que nos dice de que nosotros no tenemos pecado. E incluso nos defenderá de todo ese ataque espiritual del enemigo. Y el amor de Dios debe estar dentro de nosotros. Y así nosotros somos nuevas criaturas en el cual ahora nosotros estamos llenos de su amor. Aleluya. 하나님의 그늘 아래 내 모든 것 다 내려놓고
잠잠히 주를 묵상하네. 그 놀라우신 은혜를 끝이 없는 주의 사랑 강물 되어 흘러 내 영혼에 자유함 주시네. 날 새롭게 하시네. 하나님 사랑, 그 사랑 날 자유케 하네. 하나님 사랑, 그 사랑 날 회복케 하네. 하나님의 그릇 안에 내 모든 것 다 내려놓고 나 잠잠히 주를 묵상하네. 그 놀라우신 은혜를 끝이 없는 주의 사랑 강물 되어 흘러 내 영혼에 자유함 주시네. 날 새롭게 하시네. 하나님 사랑, 그 사랑 날 자유케 하네. 하나님 사랑, 그 사랑 날 회복케 하네. 하나님 사랑, 그 사랑 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos por todos los siglos. Amén.
우리 받으신 하나님 앞에 큰 영광의 박수 올려드립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. 사랑하는 여러분 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.